Nuestro anteproyecto es una propuesta pedagógica de inclusión en el proyecto pedagógico para niños y niñas de 1 a 5 años con discapacidad cognitiva en síndrome Down para el desarrollo del lenguaje en el jardín Cecil Tesoro. Voy a hablar un poquito sobre el Jardín Cecil Tesoro. Este es un jardín que está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Los Alpes. Allí, este jardín trabaja con Secretaría de Integración Social en convenio con la Fundación Canal de Bendición. Allí hay niños de 1 a 5 años. Nuestra pregunta problema es la siguiente: ¿estamos dispuestos a generar estrategias pedagógicas a través del lenguaje para niños y niñas con discapacidad cognitiva, síndrome Down, dentro de un jardín de primera infancia? Bueno, yo les voy a hablar del objetivo general y dice que es crear propuestas pedagógicas educativas para niños de 1 a 5 años con discapacidad cognitiva, especialmente síndrome de Down. A partir del lenguaje, partiendo de este proyecto pedagógico, haciendo una ruta de inclusión para maestros, niñas y niños y familias, logrando obtener experiencias significativas en la labor diaria. Nuestros objetivos específicos serían implementar dentro del proyecto pedagógico estrategias pedagógicas para niños y niñas de 1 a 5 años con discapacidad cognitiva, síndrome Down, propiciar actividades educativas a partir del lenguaje, incentivar a los maestros, padres de familia, niños y niñas a ser parte de la inclusión para partir la labor diaria del jardín. Fomentar por medio de diversas actividades el trabajo de valores usando el lenguaje como ente promotor de inclusión para la labor pedagógica del jardín. En este proyecto nos basamos en las siguientes leyes, que son el artículo 67 de la Constitución Política, el decreto 366 del 2009, que corresponde al Ministerio de Educación Nacional, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Una observación, tuvimos la oportunidad de hacer una observación de las clases que se llevan a cabo en este jardín. Estuvimos en una clase para los niños de párvulos, donde la maestra muy activamente permitió una participación activa de los niños y de las niñas. Dentro de esta actividad se pudo evidenciar que ella estaba fortaleciendo la coordinación de brazos y piernas y usó varias estrategias en la participación de la clase. Los niños en el momento de la clase también tuvieron su experiencia o su aprendizaje significativo, lo que les llevó a no solamente a quedarse con lo que la maestra le dictaba en su clase, permitió que ellos se incluyeran con otros niños, pero realmente dentro de este jardín aún no hay niños con ningún tipo de discapacidad, ni siquiera aún con síndrome Down. Bueno, vamos a hablar un poco de la discapacidad cognitiva. Pues hay muchos tipos de discapacidad cognitiva. Los 3 aspectos que definen la discapacidad cognitiva son fundamentales. Todos tienen que cumplirse para que haya como tal una discapacidad cognitiva. Son las limitaciones físicas en el funcionamiento intelectual, limitaciones significativas en la conducta adaptativa y debe estar en una edad anterior a los 18 años. Decidimos trabajar en el síndrome de Down, pues específicamente con una sola discapacidad, pues ya que hay muchos tipos de discapacidad cognitiva. Pues en el momento, en el jardín, como mi compañera lo decía, no hay ningún niño con ningún tipo de discapacidad, por eso pues hacemos más que todo énfasis en el síndrome de Down. Vamos a definir un poco lo que es el síndrome de Down. Es una alteración genética. Esto se da pues debido por herencia o debido pues a factores ambientales o pues
digamos, todos los seres humanos, pues tenemos un par de cromosomas, son 22 cromosomas, y lo que diferencia a estos niños en el síndrome de Down es que en el cromosoma 21 no son dos cromosomas como vemos en todos, sino que se multiplican a 3, por eso se llama trisomía del cromosoma 21. Estos niños con síndrome de Down tienen particularidades como lo son pues sus ojos rasgados, el cuello pequeño, manos pequeñas, estatura pues también pequeña, tienen hipotonía muscular, por eso es tan importante una adecuada estimulación desde muy pequeños para que ellos pues ya cuando grandes pues puedan llevar una vida pues plena en la vida adulta. Por eso hacemos mucho énfasis en que es importante que los niños participen en un jardín, en una institución educativa, ya que esto es fundamental para ellos. Estos niños con síndrome de Down tienen muchas complicaciones con el lenguaje. Vamos a definir lo que es el lenguaje. Lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comprender y utilizar uno o varios códigos simbólicos. Tenemos el lenguaje comprensivo o receptivo, que es la comprensión del mensaje como nos llega, o sea, es cómo comprendemos el lenguaje cuando nos llega a nosotros. El lenguaje expresivo es la elaboración del mensaje que se desea enviar. El lenguaje está compuesto por gestos y símbolos pictográficos. Los gestos pues podríamos decir que son la lengua de señas, pues para las personas que lo utilizan cuando hay una discapacidad auditiva. Y los símbolos pictográficos los utilizan personas cuando tienen graves alteraciones motrices. Decidimos utilizar la parte del lenguaje porque la otra problemática que encontramos en el jardín es que ya niños de 2 años y pues no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje. Por eso decidimos proponer actividades pues acerca del lenguaje. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las etapas del lenguaje, o sea, va de acuerdo a la edad. Tenemos pues niños, entre comillas, podríamos decir niños normales o niños con síndrome de Down. Pues también recordemos que todos los niños no tienen un igual desarrollo, pero pues a nivel general, esta es como pues más o menos nos podríamos basar en este cuadrito. El primer mes pues hace contacto ocular. Un niño con síndrome de Down lo hace hasta los 2 meses. A los 5 meses ya pues hacen algunos sonidos. Los niños con síndrome de Down lo hacen hasta los 7 meses. De los 6 a los 10 meses ya niños pues normales hay una duplicación de sílabas. En síndrome de Down también pues también hacen alguna replicación de sílabas. Las primeras palabras aparecen de los 10 a los 12 meses en niños con síndrome de Down. Pueden aparecer de los 19 a los 24 meses. Ya digamos que cuando tienen un diálogo pues más o menos preconversacional. En niños con síndrome de Down aparecen de los 23 a los 24 meses, pues cuando un niño normal debería aparecer de los 11 a los 12 meses. Hay una combinación de palabras a los 19 meses, en un niño con síndrome de Down aparece de 31 a los 40 meses. Y frases como tales, cuando un niño lo hace a los 24 meses, un niño con síndrome de Down lo hace de los 3 a los 4 años. Y oraciones completas las hacen a los 36 meses y los niños con síndrome de Down lo hacen de los 6 a los 7 años. Por esto es importante trabajar la parte del lenguaje con ellos. Por eso se decidió hacer actividades. Actividades como tal, pues incluidos en el aula, ya que para niños con este tipo de discapacidad, con síndrome de Down, es muy importante la integración pues con otros niños, ya que ellos van aprendiendo pues por la observación, con apoyos por parte de las maestras. Por eso es muy importante la estimulación en estos niños. Yo les voy a hablar acerca del docente del siglo XXI. Debe ser transformador, buscar un continuo crecimiento. También debe concebir la clase como un lugar donde se investiga, se modela, se comparten ideas, se toman decisiones y se reflexiona sobre lo que no hay o lo que hay que hacer.